Estamos analizando, será la segunda sesión de los nombres de Cristo. Debo decir, hermanos, que en la palabra de Dios hay decenas de maneras como la Biblia se refiere a Jesucristo. Quizás usted recuerde algunas que no son tan comunes. La Biblia, por ejemplo, le va a llamar el segundo Adán, ¿verdad? A Jesucristo. ¿Alguien ayuda más? ¿Cómo más? Usted ve que en la Biblia, de esos nombres que no son tan comunes. Bueno, sí, puede ser. Bueno, sí, metafóricamente. ¿No han leído Hijo de David? Bueno, eso la vamos a ver hoy, Hijo del Hombre. Ninguno le recomienda un artículo que se llama Solo Jesús, o Solo Cristo, o Cristo es el todo, más bien, Cristo es el todo. Pasan 3 hojas de nombres de Jesús. 3 hojas. ¿Me hago entender? Sí, no se reivindiquen ahora mismo, ya perdieron el examen de hoy. Pero, miren, hermanos, o sea, cuando decimos los nombres de Jesús o de Cristo, pues vamos a tener que pararnos sobre esos nombres que son como una columna y casi que son nombres de los cuales usted puede derivar otros allá abajo. ¿Me hago entender? Pues no los vamos a ver todos, la verdad vamos a ver 5 nombres del Señor, pero usted se da cuenta, abajo de ellos cabría muchos nombres que se relacionan a este. Hemos querido tomar aquellos nombres con los que el Señor mismo se ha revelado, no todos, por supuesto, pero aquellos que nos ayudan a entender la identidad de quién es nuestro mediador. Vimos entonces el nombre más obvio, Jesús, y luego el título de su oficio, Cristo. Dijimos que el Cristo era el título, el ungimiento que se le dio para ser Salvador, pero nuestro entendimiento no quedaría completo a menos que consideráramos los siguientes 3 nombres, y vamos a seguir la misma metodología, vamos a mirar un poco el trasfondo para que podamos entender la fuerza de estas designaciones. También encontramos que el mediador en la Escritura es llamado Señor. El nombre Señor, este será el tercer nombre. Este nombre es el equivalente de la designación hebrea Adonai. En hebreo, obviamente, cuando usted mira que en el Antiguo Testamento se habla de Señor, o se dirige alguien a Dios como Señor, la palabra es Adonai. Por eso, hermanos, y con respeto lo digo, nuestro folclore hace que le colocamos a las panaderías y a las tintorerías ese tipo de nombres. Son sagrados, hermanos, son nombres para Dios. Sea más creativo, me imagino que tiene otros nombres que poner. Pero ese tipo de designaciones tienen un peso. En el idioma del Nuevo Testamento, Adonai, esta palabra Adonai, o Adón, Señor, es puesta en el griego como kurios, o como diría el griego, Kyrios. Pero usted puede escribir como quiera, no es importante. En el Nuevo Testamento, Kyrios también se encuentra cuando se refiere a Dios. Así que en el Nuevo Testamento, cuando usted ve que se designa a Dios como Señor, estamos hablando de esta palabra. O sea, el Nuevo Testamento se refiere a Dios Padre, como Kyrios también, pero también, por supuesto, este mismo título se le asigna a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, tenemos esto en la Biblia y en el Nuevo Testamento precisamente, que a veces se usa la palabra Señor en un sentido general. Vemos que esta designación, Señor, a veces hacía referencia a un título de respeto. Esto todavía pasa en nuestro idioma, decirle Señor a alguien por respeto. Y algunas veces, no todas, pero algunas veces, gente se refirió al Señor Jesús como Señor en ese aspecto. No le estaba reconociendo señorío, sino que le estaban tratando con respeto. Pero también, hermanos, por supuesto, encontramos en la Escritura
que identificar a Jesucristo como el Señor hace referencia a Él como el mediador. Yo le voy a comprobar eso por la Biblia. Solo estoy identificando términos. O sea que a veces Señor es un título de respeto, como diríamos Señor Jesús o Señor Carlos o Señor Pedro, título de respeto, y en otros contextos Señor está haciendo referencia al mediador, a reconocerlo como mediador, y a veces en otros contextos se usa la palabra Señor para señalar la deidad de Jesucristo. Cuando yo le hable de la deidad de Jesucristo, la deidad es el decir que Jesucristo es Dios. Dios. Entonces, resumamos, en algunos contextos se le puede llamar a Jesucristo Señor, reconociéndolo como Dios. En otros contextos, Señor, reconociéndolo como mediador, y a veces gente se le acercó diciéndole Señor simplemente como un título de respeto, no le estaba diciendo Señor en el sentido de deidad ni nada. Pero quiero que miremos esta segunda designación, y es de Señor como mediador. Tal vez tengamos más relación de llamar al Señor Señor por ser Dios, pero note esta distinción. Le voy a dictar los textos, pero solo vamos a buscar uno. Romanos 15:6, segunda a los Corintios 1:3, Efesios 1:3 y primera de Pedro 1:3. Estos textos usan esta siguiente fórmula. Bueno, Romanos 15:6, 2 Corintios 1:3, Efesios 1:3, primera de Pedro 1:3. Usan la siguiente fórmula. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No me diga que no he tropezado en esa frase. Como que usted dice, hablando de Jesucristo, hablando del Padre, se le llama al Padre Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿Qué problema le ve ahí? Echándole cabeza bien. Que se dice que el Señor tiene un Dios y un Padre. Entonces, ¿en qué sentido se usa la palabra Señor para Jesucristo? Entonces vamos a ir paso a paso. Ya que el Padre en esta fórmula es Padre del Señor, ¿sí lo nota? Dios y Padre del Señor, el Padre, Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, es Padre del Señor. Entonces, en esta fórmula, la palabra Señor no es sinónimo de deidad, sino sinónimo de mediador, donde se puede decir que como mediador, Jesucristo tiene al Padre como Padre, pero como su Dios. ¿Me hago entender? No estamos negando que Cristo es Dios. Lo que estamos diciendo es que cuando hay una distinción donde el Dios y Padre es distinto al Señor, y donde el Señor tiene un Dios y un Padre, en esos contextos, la palabra Señor está siendo usada en su connotación como mediador. Este nombre, Señor, señala hacia la autoridad suprema que Él tiene precisamente como mediador. Es decir, que en la esfera de su mediación, Él tiene autoridad absoluta. Él ha sido ungido y enviado por el Padre para ser mediador. Es decir, que en la esfera, en el ámbito de la mediación, Él tiene toda autoridad. Por eso no hay más que un Dios y en ese sentido no hay más que un Señor.
que si lo parafraseáramos tuviera que decir, solamente hay un Dios y en la esfera mediadora solo existe un Señor, alguien que ejerce señorío sobre la esfera de la mediación. Todo lo que tenga que ver con el oficio mediador, Él tiene toda autoridad. Este título no solo le confiere o se refiere a Él en autoridad absoluta, sino que pone en relieve la relación que Él tiene con los súbditos, es decir, con los que se benefician de su mediación. Los que están bajo su mediación, le dije que el Señor significa que Él es la máxima autoridad en la esfera de la mediación. Así que hay gente beneficiándose de su mediación en los cuales Él ejerce autoridad absoluta. Lucas 6:46, por ejemplo, pone en relieve eso. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es decir, si me reconoce como príncipe, como autoridad en esta esfera de la mediación, ¿por qué no hace lo que digo? Y Juan 13 y 14, pero solo una parte, porque me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Es imposible para un mero hombre o para un simple hombre que se adjudicara esa potestad de poseer derecho ilimitado sobre las almas de los que están bajo él, a menos que no solo fuera un ser humano común y corriente. Es decir, un ser humano común y corriente no puede demandar una sumisión como la que él está atribuyéndose en estos textos. Ninguna criatura puede decirle a otro, bueno, ¿por qué me llamas Señor y no hace lo que yo digo? Esto resalta que nuestro Señor es visto como Señor más arriba de cualquier humano o meramente humano. Estos son derechos que solo Dios posee y que no pueden ser transferidos a otros, a menos que sea Dios, pero que haya sido designado por Dios. Quería dejarle en claro esto. Cuando usted note que en la Escritura al nuestro Señor Jesucristo se le llama Señor, entonces tiene la tarea de mirar si en ese contexto se le está llamando Señor por respeto. Eso pasa en los evangelios y pocas veces, así que tranquilo. O, es la tarea más grande, si en tal contexto se le llama Señor para reconocer que Él es Dios, o si se le llama Señor para reconocer su plena autoridad como mediador. Es que, hermano, piense esto. Quiero ser muy claro y esa es mi última lección, no sé cuándo la daré, pero el punto es este. ¿Qué es un mediador? Pues su nombre lo dice, ¿no? Que está en medio. Y entonces, como mediador, el mediador tiene que tener una característica. Y resumido, se lo voy a hacer fácil la vida hoy. Y es esto. Como mediador, debe ser Dios para representar a Dios ante los hombres. Pero debe ser hombre para representar al hombre ante Dios. Eso es único en Jesucristo. Y para la obra de la redención era necesario un mediador así. Entonces ya nos queda la tarea, hermanos, de mirar en qué contexto se le llama a Jesucristo Señor en su aspecto mediador. Si es Señor igual a Dios, pues como Dios ejerce señorío sobre toda criatura, eso no es problema. Pero como mediador, Él ejerce señorío sobre los objetos de su mediación, es decir, los que reconocen que Él es Dios hombre y se han acogido pues a su obra redentora. No es tan fácil mirar los contextos, pero quería hacerle consciente que no siempre que se le llama Señor al Señor, estamos hablando de lo mismo. Pero es bueno que lo sepa porque son títulos del Señor.
cuarto nombre es Hijo de Dios. Esta designación para nuestro Señor Jesús se puede entender en dos niveles o desde dos perspectivas. La primera de ellas, Hijo de Dios, puede estar señalando a esa relación intertrinitaria, donde se señala que la segunda persona de la Trinidad procede del Padre. Es decir, si nuestro Señor jamás hubiera sido mediador, en este sentido, Señor, si nuestro Señor jamás hubiera encarnado, si jamás hubiera habido creación, todavía para siempre sería Hijo de Dios. Porque es una relación eterna que Él tiene con el Padre. ¿Me hago entender? Él es Hijo de Dios por naturaleza, no por designación. Porque si fue designado, significa que hubo un momento donde no lo era, pero que lo fue a partir de su designación. Cuando hablamos de las relaciones intertrinitarias, estamos hablando de las relaciones que tienen cada una de las personas de la Trinidad entre sí. Por eso intertrinitarias. Y en esa relación intertrinitaria siempre ha sido así. Dios Padre ha sido Padre eterno de un Hijo eterno. ¿Siente que le duele la cabeza? Pues claro que sí, debe ser. Para una explicación más detallada de esta relación intertrinitaria, aconsejamos tomar el curso Teología Propia, donde miramos el tema de la Trinidad. Pero lo que le quiero decir es que aunque Jesucristo nunca fuera un mediador, siempre sería Hijo de Dios. Hay una fórmula que nosotros creemos y que nos hace distintos a los unitarios. El unitario diría Padre eterno del Hijo, y nosotros decimos Padre del Hijo eterno. ¿Ya? ¿De dónde ponemos el énfasis? Lo que pasa es que al decir Hijo eterno, significa, obviamente, que Él ha sido un Padre eterno y que nunca el Hijo ha estado sin Padre y el Padre jamás ha estado sin Hijo. O sea, siempre ha sido así. No hay un momento, no es como nosotros, un momento donde existía su Padre, pero usted no existía. Pero en la Trinidad nunca ha habido un momento donde el Padre no fuera Padre de un Hijo que siempre ha sido Hijo. ¿Ya? Esta es la primera perspectiva donde podemos entender la designación Hijo de Dios. ¿Por qué se le llama Hijo? Porque procede del Señor. Procede, aunque hablamos de procedencia, no de creación, hablamos de procedencia eterna. En Gálatas 4:4, y aquí usted va a estar muy atento, espero que lo pueda buscar, en la temporalidad, ¿ve? O sea, en el tiempo, cronológicamente, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Respóndame esta pregunta, cronológicamente, según este texto, ¿era hijo antes de nacer de mujer o fue hijo después de nacer de mujer? Mire el texto, mire el texto. Gálatas 4:4. Muy bien, envió a su hijo, o sea que era hijo cuando era enviado. ¿Lo nota? O sea que fue hijo antes de encarnar. Textos como estos nos muestran que él siempre ha sido hijo. Y que no es hijo, entiéndase bien, gracias a la encarnación. Antes fue hijo. Ahora, la segunda perspectiva
tiene que ver con su oficio mediador. Por supuesto que vamos a dar por sentado su filiación trinitaria. Pero el énfasis de esta perspectiva es que de parte de quienes le reconocían, o más bien se lo pongo así, se entendía que el Mesías que vendría, la esperanza del Antiguo Testamento, era que alguna vez viniera el Hijo de Dios en el sentido de alguien que Dios delega para ejercer autoridad como Mesías. Entonces, la esperanza del creyente del Antiguo Testamento era que algún día viniera el Hijo de Dios, no en el sentido trinitario de la palabra, sino en el sentido de que sabemos que Dios está impenetrable, pero esperábamos la intervención de Dios en esta tierra. Pero como sabemos que Dios, nadie ha visto a Dios, entonces esperábamos que viniera alguien de la misma naturaleza de Dios a esta tierra para ejercer su dominio. Entonces, aquí, Hijo de Dios era un sinónimo de Mesías o de mediador. Esto es entendido en el Salmo 2. Así que tengo muchos textos, pero solo me voy a parar en el Salmo 2, que haría bien en buscar. Aquí el hombre pecador tiene una controversia con Dios. Es un texto mesiánico, por supuesto, y los versículos 2 y 3 dicen: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí una controversia, voy despacio, pero aquí una controversia de los impíos contra Dios, pero no solo contra Dios, es decir, contra Jehová, sino contra ¿quién? Contra su ungido, diciendo que rompamos sus ligaduras y echemos sus cuerdas. Es decir, parece como que Jehová y su ungido, que hasta ahora le vamos a llamar Jehová y su ungido, quieren ejercer dominio sobre ellos. ¿Y qué hacen los príncipes de la tierra? No queremos sus ligaduras, no queremos su señorío sobre nosotros. Hay una controversia. En respuesta, el versículo 5 y 6, Dios responde así: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, en respuesta de que los príncipes de la tierra no quieren el señorío de Jehová ni de su ungido, Dios hará dos cosas. Uno, derramará su ira sobre ellos, pero además ¿qué? Pondrá a su rey sobre su santo monte. No se pierda. Tenemos dos personajes aquí, Jehová y su ungido. Y ahora su ungido, ¿cómo es llamado en estos versículos? Rey, muy bien. O sea que ya sabemos para qué fue ungido, al menos en el Salmo 2, ¿verdad? Para ser rey. Entonces lo que dice es que Dios vindicará a su ungido, al que ahora le llama rey. Y aquí está la conclusión de los versículos 7 y 9. Yo publicaré el decreto. ¿El decreto de qué? Pues de poner a su rey en Sión. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Note que ahora Jehová sigue hablando, Jehová sigue respondiendo, pero ahora ¿cómo le llama a su ungido, que también le llamó rey? ¿Cómo le llama?
mi hijo. Entonces, basado en este texto, hijo de Dios, ¿qué significa? Ungido rey, ungido para ser rey. Y yo he visto este texto totalmente descontextualizado y que uno puede pedirle al Señor y Él le dará como herencia a las naciones. Ay, Señor, ¿de dónde surge tanto azufre? Hermanos, esta es una conversación entre Jehová y su ungido. No entre Dios y nosotros, sino entre Dios y su ungido. ¿Y qué le dice Dios al ungido? Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y tú las quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Hermanos, este texto tiene muchas implicaciones, y aquí se le llama, si nota, está Jehová y está el ungido, que es el mismo rey, que es el mismo hijo. Este texto nos dice qué relación tiene ese hijo con Dios. Es uno que viene del Padre, que es ungido de Jehová para ejercer dominio y al que le pertenecen todas las naciones, aún el que tiene el juicio de ellas en su mano. Así que cuando la gente del Antiguo Testamento leía el Salmo 2, sabía que cuando viniera el Mesías, ese Mesías también sería hijo de Dios en este sentido. No en el sentido intertrinitario, sino en este sentido. Es decir, ¿qué estaban esperando? Alguien que viniera de Dios como ungido para ser rey y someter todas las naciones y hacer juicio en las naciones. A veces por eso uno dice, con razón las expectativas que tenían ellos, ¿no? Que al venir el Mesías, entonces viniera con todo, acabar con todo, y en un sentido lo hizo, pero no físico como ellos esperaban. Pero es que mire las promesas de alguien que con vara de hierro quebrantaría las naciones impías. Claro, es que ellos no se pensaban que eran los impíos del cuento, pero era su expectativa. Vendría un rey de Dios, respaldado por él, pero no era cualquier rey, porque ellos ya tenían reyes. ¿Cuál era la diferencia? En que este era hijo de Dios, ¿sí? Como nadie más lo era. Ellos sabían esto y entonces, hermanos, entendemos que esa designación del ungido, del rey y sobre todo del hijo de Dios era más que un rey terrenal. Y se lo voy a comprobar, es decir, el judío sabía que si alguien se adjudicaba el título hijo de Dios, no solamente estaba diciendo yo soy el rey, sino yo soy el rey venido de Dios, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Esta es mi prueba de que los judíos, cuando escuchaban la palabra hijo de Dios, entendían esto, que el hijo de Dios era más que un rey. Por esto, dice, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo, según ellos, quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos sí entendieron. Ellos sabían que este hijo de Dios no era simplemente un rey, sino un rey venido de Dios. Eso lo ponía en el mismo nivel de Dios. Si ser hijo de Dios fuera una referencia a un rey humano o a un máximo rey de parte de Dios, hubiera sido acusado de orgullo, pero no de blasfemia. Y en Juan 10:33 le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Si usted mira, nunca el Señor dijo yo soy Dios, pero ¿qué dijo? Yo soy hijo de Dios. Y ellos entendían que esa palabra hijo de Dios estaba solo reservada para ese rey
que viniera de Dios como Dios a ejecutar los juicios en la tierra y a someter a todos sus enemigos. Entonces tenemos un gran asunto aquí, que cuando se habla de Jesús como Hijo de Dios, en algunos contextos será o nos señalará la relación intertrinitaria, y en segunda medida nos estará señalando a su oficio mediador como Rey que viene de Dios como Dios. Y quinto, hermanos, Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Quizás lo sepa, quizás no, pero esta es la designación que nuestro Señor Jesucristo usó para referirse a sí mismo más que ninguna otra. ¿Sabe? El Señor, cuando se refería a Él mismo, generalmente, en el mayor porcentaje, Él mismo se refirió a Él como el Hijo del Hombre. Él hablaba de Él como en tercera persona, el Hijo del Hombre. Y Él mismo se adjudicó ese título, y cuando se refería Él a Él mismo, en la mayoría de veces Él se refirió a Él como el Hijo del Hombre. Este título también tiene su origen en el Antiguo Testamento, concretamente en Daniel 7. Y este nombre tiene un gran trasfondo atrás, hermanos. Así que vamos a hacer un poco de historia, de simbolismo, de apocalipsis, cosas así. Porque en Daniel 7, Daniel está viendo una visión profética. Hermano, yo le voy a hacer el resumen, porque no podemos abandonar esto para ver escatología, pero le voy a dar el resumen. A Daniel, en el capítulo 7, pero es que para llegar a Daniel 7 tenemos que recordar que Daniel ya había interpretado un sueño del gran Nabucodonosor. ¿Recuerda? Una gran estatua que desde la cabeza venía con oro, y a medida que va bajando la estatua, los materiales se van volviendo menos fuertes hasta llegar a los pies, que tiene una aleación, ¿verdad? Etcétera. Pero aún lo más importante de esa visión que perturbó a Nabucodonosor, porque Daniel le dice, tú eres la cabeza, y hacia abajo, cada parte es un reino que habría. Pero lo que más le impactó a Nabucodonosor es que a la distancia de un monte se desgajó una piedra. Se desgajó una piedra. Dice que no fue desgajada con mano de hombre, sino que fue desgajada y empezó a rodar la piedra y le pegó en los pies a la imagen y la desmenuzó. Y entonces Nabucodonosor se pregunta, ¿qué es eso? Y Daniel le dice, tú eres la cabeza, y le empieza a explicar los reinos. Pero ¿quién es la piedra que se desgajó e hizo trizas la estatua? Ahí nos deja Daniel, ¿verdad? Y con eso Daniel recibe otra visión en Daniel 7. Nos dice los versículos 2 y 3. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que, no sé, por eso se perturbaba, no sé si a usted le parece una visión tranquila, pero usted está de noche en la mitad del mar viendo cómo los vientos azotan el mar de un lado a otro. Los 4 vientos, es decir, vientos de los 4 lugares de la tierra están alborotados allí. Debemos saber que en algunos contextos, sobre todo este lenguaje profético y apocalíptico, como pasa generalmente en Apocalipsis, el mar significa muchedumbre de pueblos. Muchedumbre de pueblos. Entonces, si empezamos a interpretar, ¿qué estaba viendo Daniel? Que los pueblos se estaban convulsionando, como si el mar estuviera siendo azotado por el viento.
en ese movimiento y convulsión de los pueblos de la tierra, surgen 4 reinos, que aquí son denominados como 4 bestias. ¿Me hago entender? Es lógico. En esa convulsión que hay entre los pueblos, surgen 4 reinos. Esto es mucho decir si lo mira detenidamente, pues lo que ve Daniel es que del mar, es decir, de los pueblos, no surgen mansas palomas, sino bestias. Nota la visión que se tiene de los gobiernos, que son bestias salvajes. Esos son los reinos de la tierra, son bestias salvajes. ¿Qué identifica a los gobiernos, hermanos? ¿La paz? No, hermanos. Los gobiernos se instituyen con ejércitos. ¿O cómo poblamos Colombia cuando no era Colombia? ¿Cómo la poblamos? ¿Hablándole al indígena? ¿Y cómo hemos podido ser todavía nación sin que el vecino de aquí o el de allí nos invada? Mostrándole los dientes, hermanos. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque también nos muestran los dientes. Miren la opinión que la Biblia tiene de los gobiernos. Dura, ¿no cree? Lo que pasa es que esos dientes que defienden también miran hacia adentro y muerden. Estos gobiernos o reinos irían a marcar la pauta de la historia que nos compete. Y va a poner atención. El primer reino que se describe en el versículo 4, según los estudiosos, es Babilonia. Dice, la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta, es decir, se irguió sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Debe usted saber que en el tiempo antiguo Babilonia fue un reino inmenso, hermanos, inmenso. No se sabe exactamente sus fronteras. Era tan inmenso y tan rico. Y aquí es designado como la primera bestia. ¿Pero qué dice? Que sus alas le fueron arrancadas. Es decir, aunque era bien poderoso, no era invencible. Sería derrocado, según el texto, y vendría otro reino a reemplazarlo. Si usted nota la historia bíblica, porque con Nabucodonosor, recuerda, era de Babilonia, ¿quién vino a reemplazar a Babilonia en la historia? No. Los persas, muy bien. Los persas, que también se llamó el reino Medo-Persa. Era persa, pero eran los medos y los persas. Fueron fuertes, pero nunca como Babilonia. Esta es la historia que nos cuenta Daniel. Les recuerdo que Daniel era como un primer ministro de Nabucodonosor y luego vino todo un revuelto y él resultó con Darío, el persa. O sea que en vida de Daniel se cumple este cambio. Pero mire cómo se describe el versículo 5. Aquí es el reino persa o medo-persa. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. ¿Sí? ¿Ve la figura? Un oso así, hermanos. Más grueso, ¿verdad? Como el hermano Jimmy o el hermano Carlos. Pero ladeados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué de un lado más grande que de otro? Medo-Persa, 2 naciones, una más grande que otra. Y mire, y tenía en su boca 3 costillas en los dientes. Mire, fuerza. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. El mundo cambió en esa época. Babilonia se extendió, pero ¿cómo le fue quitado el reino a Babilonia? Pues por las armas, hermanos. Y así
El mundo de esa época cambió de dueño. Antes era Babilonia, ahora eran los medos y los persas. Esto se cumplió al pie de la letra, hermanos. Tan al pie de la letra que muchos historiadores dicen, Daniel no profetizó eso. Él los escribió después de que todo pasó, porque es que es muy exacto. Nosotros decimos, pues, es el Dios de la historia, él lo había decretado. ¿Quién, escuche bien, pregunta de historia y bíblica, nos debe interesar, quién tomó y conquistó todo lo que era de los medos y los persas? Muy bien, los griegos, con un personaje muy famoso, que usted lo estudió, quizá perdió ese examen, por decirme sirios. Griegos, Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Eso es histórico. Se levantó este hombre, un jovencito, muy joven y murió muy joven, porque también como que le pegaba a todo y se metía de todo, con todo, ¿verdad? Se fue joven, pero pocos años, hermano, ese hombre, donde quiera que se extendió los medios y los persas, allá le llegó. Y los conquistó, por eso se llamaba Alejandro Magno. Magno significa grande, muy grande. Así que este es el tercer reino. Si usted mira la estatua de Nabucodonosor, es lo mismo, pero aquí estamos en la visión de Daniel, y mire cómo se describe en el versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo. ¿Cómo empezamos? Con un león con alas de águila, con un oso, y ahora ¿qué vamos? Un leopardo. ¿Ya? Vamos descendiendo un poco. Con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Es una criatura extraña, ¿verdad? Es extraña la criatura. Pero ¿por qué 4 cabezas? Le recuerdo que históricamente los griegos se dividieron en 4 reyes. Eso es historia universal. Esto fue profetizado mucho antes. Y ahí se quebró el reino. Me hago entender, cuando estaba Alejandro Magno era uno, pero al dividirse en sus generales el reino se acabó. En un sentido, le digo en un sentido, porque aunque el próximo reino dominó Grecia, o todo lo que había conquistado Grecia, la cultura griega nunca la pudieron quitar. Así de fuerte fue. Bueno, esta sí no se la perdono. ¿Cuál es la cuarta bestia? Es decir, ¿quién toma y conquista todo lo que era de Grecia? Roma. Así que, hermanos, en esta pequeña hoja, donde usted divide el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí ve tan bonito que es? Aquí el mundo cambia de dueño, en esta pasar de hoja. En este pasar de hoja dejamos a los medos y los persas, y en esta hoja viene Grecia y conquista todo, y luego viene Roma y conquista todo. Por eso, cuando el Señor Jesucristo nace bajo el imperio romano. Es nuestra historia, por eso le digo, si no fuera nuestra historia, ¿para qué hablamos de eso? Entonces, mire cómo se habla del cuarto imperio romano, 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, supremamente violento. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Identificar estos 10 cuernos, que son 10 reyes, ha sido una tarea muy difícil. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea, que una bestia que no se nos asemeja a ningún animal, una bestia rara, pero entonces tenía 10 cuernos, que significa 10 reyes, pero en la mitad de ellos salió un cuerno pequeño, pero era bocón. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos,
y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es una cosa terrible. Ese era el símbolo del Imperio Romano, y aquí debo decirle algo. Aquí se va a señalar al gran Imperio Romano que dominó el mundo por muchos siglos. Por muchos siglos en la historia. Pero aquí Roma no solo es imperio, es símbolo también. No se pierda. En la visión de Daniel, Roma es el Imperio Romano, el que usted estudió en bachillerato, creo. Pero Roma aquí también es un símbolo, y le voy a explicar. En verdad que Daniel vio lo que sería el gran Imperio Romano en la historia. Me corrigen, pero Roma cayó en el 6, en el 800. Los muchachos que investigaron, Jeremías, ¿de qué tiene mente prodigiosa? Bueno, pero note, hermanos, estamos hablando de 70 años antes de Cristo y se extendió por varios siglos. Este imperio era un monstruo, este imperio, hermanos, en el mundo. Así que Daniel está viendo ese imperio romano, de verdad lo está viendo, en visión obviamente. Pero aquí no solo el Señor le estaba mostrando a Roma como imperio, sino a Roma como símbolo de todo gobierno e imperio que se levanta contra Dios. 2 dimensiones. Sí, Roma física, sí la Roma, el imperio, pero también el Señor le hace entender que Roma es el símbolo de todo gobierno que se levanta contra Dios. Esto significa que en un sentido, en ese sentido espiritual y metafórico, estamos viviendo bajo el Imperio Romano. En ese sentido, ¿me hago entender? Aunque el Imperio Romano ya hace años dejó de existir. Como gobierno, como imperio. Pero usted no puede entender esto si no continúa leyendo. Versículos 9 y 10. Como nos dice, aunque es verdad que estos reinos gobiernan y dirigen el mundo, por encima de ellos hay un imperio más grande. Mire, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, y las ruedas de este trono, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez, es decir, este anciano de días, se sentó, y los libros fueron abiertos. Aunque espero que no se pierdan el símbolo, esto es lo más esperanzador que usted puede leer. ¿Por qué? Porque mire esta visión que está viendo Daniel. Estos reinos se despedazan los unos a los otros. Y me imagino que Daniel diría, ¿y esto en qué va a parar? Y entonces Dios no lo deja ahí, le hace ver una visión de él mismo, sentándose en un trono más alto que el de todos esos imperios. Es más, dice que todos esos imperios, millares de millares, vienen ante él. Pero ¿cuál es la imagen de ese trono? No es el trono de benevolencia. ¿Es el trono de qué? Dice que hay fuego, hay cosas saliendo de él. Es un gobierno que juzga, que quema. Y entonces, algo así como Daniel, ¿usted piensa que el mundo está tirado a lo que pueda pasar? No. Arriba de esos tronos está uno mayor. Y todos esos reinos vendrán a comparecer ante este anciano, que también se le llama el juez. Le quiero hablar algo aquí. Hoy se habla de Rusia. ¿Se ha escuchado hablar de por allí? ¿Poderoso? ¿Qué le parece? Duro, ¿no?
¿De los chinos ha escuchado? ¿Escuchado hablar de Estados Unidos por ahí? Naciones, mire, poderosas. Así como dijo el humorista, ¿cuál de estos locos oprimirá el botón de autodestrucción? No sabemos. Naciones. Eso es Roma, hermanos. ¿Pero qué nos dice el Señor? ¿Usted piensa que eso está ahí? No. Arriba hay un trono mayor, que es el de Dios. Y Él está juzgando a las naciones, y vendrá un día donde los libros serán abiertos y Él juzgará a las naciones. ¿No escucha por allá el eco de Salmo 2? Bueno, pero no se vaya más adelante. Los reinos pueden destrozarse unos a otros, pero tendrán que comparecer ante el Rey de Reyes. Y usted dirá, qué buena clase de Daniel, pero no está explicando lo del Hijo del Hombre. Oh, sí, no me he olvidado. Versículos 13 y 14 dicen, de la misma visión, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, a este como hijo de hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ya entiende quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué peso tiene este nombre? Así que el anciano de días dice, muy bien, háganlo pasar a uno como hijo de hombre. Pero note algo, varias cosas. ¿De dónde sale el rey más grande de todos, que es el Hijo del Hombre? ¿De dónde sale? Dice, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿De dónde surgieron los reinos? ¿De dónde? Muy bien, del mar, o sea, de abajo hacia arriba. ¿De dónde viene el Hijo del Hombre? Su gobierno no es de la tierra, no nace en la tierra, surge del cielo. Nota cómo consigue su gobierno, es decir, traspáselo a cómo consigue su gobierno las bestias, cómo consiguieron reinar, despedazándose unas a otras, ¿no? Y el Hijo del Hombre, ¿cómo consigue su reino? Ahí dice, Dios se lo da. No lo tuvo que pelear. El Señor se lo dio. Nota además el alcance de su reino, es decir, una bestia, el alcance de su reino fue conquistar a otra. Y el alcance de este fue conquistar a otra. ¿Y qué dice del gobierno del Hijo del Hombre? ¿Cuál es su alcance? Todos los pueblos y naciones. ¿Nota cuánto es la duración de su reino? Un reino duró hasta que otro vino y se lo quitó. Y el del Hijo del Hombre, ¿hasta cuándo viene su reino? Eterno, que jamás será destruido. Note algo. Roma es al comienzo físico y luego se nos tornó como algo espiritual, lo que le estoy diciendo. Era un reino físico, ahora es espiritual. Cristo, en cambio, vino a este mundo implantando un reino espiritual que después será completamente físico. Debo explicar algo. En la primera venida de Jesucristo, esto fue cumplido de cierta manera. Cuando llegó Jesucristo por primera vez y Él dio su vida en la cruz, esa piedra le pegó a la estatua en los pies y la desmenuzó. La historia a partir de la cruz es la historia de esa estatua cayéndose. ¿Ya? Llevamos 2000 años presenciando cómo esa estatua se está viniendo al piso.
Este reino derribó a Roma espiritual. Jesucristo conquistó al mundo. Pero en otro sentido, hermanos, esto solo será completo en la segunda venida de Cristo, donde se expresará de forma perfecta el reino del Señor. Ahora sí, ¿cómo definiremos el Hijo del Hombre? Es una identificación de aquel que ha sido puesto por Dios mismo como Rey de las naciones, que rige y regirá al mundo con poder, y que tiene toda la autoridad para adelantar su reino y destruir a sus enemigos. Pero no olvide esto. Su reino es inaugurado principalmente espiritual y en un futuro será físico. Ahora usted entiende estas frases mejor. Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Acaso el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados? Pues se le dio la autoridad, toda la autoridad, para precisamente hacer eso. El Señor no dijo, para que sepáis que el Cristo, no, dijo, el Hijo del Hombre tiene autoridad. En Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Nos extraña que Él tenga toda la autoridad en el día de reposo? No, porque se le dio la autoridad para someter a los súbditos, a las naciones. Él es Señor del día de reposo. Él dice cuando la humanidad para. ¿Y qué debe hacer la humanidad en el día de reposo? Parar. En Mateo 26, 63, 64, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y luego viniendo en las nubes del cielo. El luego yo lo inserté, pero es el sentido. Y en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Tiene toda la autoridad. Ahora escuche, que no me olvide. Cuando Judas viene y le da un beso al Señor en la mejilla, ¿qué le dice el Señor? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ay, Judas, no te cabe una pena más grande. ¿Qué pena merece el que entregue al Hijo del Hombre? Al que tiene la autoridad sobre todas las naciones. Ese hombre está donde merece estar. Sin duda que es una designación que nos deja ver que es hijo de Dios, pero claro, es un hombre, el hombre perfecto. Y el Señor se atribuyó esta potestad. Déjeme concluir así. Tome por favor todos los datos en su corazón y aúnelos en su conciencia para su consuelo y fortaleza en la fe. Recuerde que nuestro Salvador es Jesús para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué incluye esto? Que Él es Redentor, Emmanuel, nuestro garante, nuestro fiador. Recuerde también que es Cristo para ser nuestro profeta, lo que incluye maestro, pastor, luz, guía, que incluye ser sacerdote, lo que significa ofrenda, sacrificio, cordero, intercesor, y que también es rey, que también significa gobernador, obispo, dueño, señor, ayudador y esperanza. Recuerde también que es llamado Señor para recibir toda obediencia, sujeción, sumisión, subordinación, honor, respeto, gloria y adoración de su pueblo. Recuerde que es hijo de Dios e hijo del hombre para ser el representante de Dios, cabeza de su pueblo,
máximo Rey, que adelanta el reino de Dios en el mundo y somete a todos sus enemigos y someterá todas las cosas bajo los pies del Padre. Él es Jesús. Él es Jesús. Mire, hermanos, también considere esto. Todo el espectro de necesidades de nosotros como pecadores, piensa. Todo el espectro de nuestras necesidades como pecadores, tiene en Cristo una respuesta. Todo nuestro pecado, debilidad, mancha, desnudez, oscuridad, ignorancia, desespero, vulnerabilidad, abandono, tienen en Cristo todo un Salvador, ayudador, manto de justicia, luz, guía, pan, agua, pastor, maestro, esperanza y más. No hay nada que como pecadores necesitemos que no haya en Cristo una suficiente provisión. Entonces podemos decir que todo lo que se encuentra en Cristo como mediador se encuentra en respuesta a nuestro ser pecador. Haga la tarea. Revise toda la gama de asuntos que como pecadores podemos necesitar. Piense en un asunto donde nos ha dejado el pecado, una necesidad que tengamos nosotros como pecadores. ¿Qué me puede decir usted? Como pecador, ¿qué? Bueno, muertos, muy bien. Somos muertos. ¿Jesucristo qué es? Vida. ¿Sí nota? Dígame más. Destituidos. ¿Qué es Él? Bueno, el acceso, pero también es nuestra justicia. Justicia nuestra. ¿Dónde más nos dejó el pecado? Esclavos. ¿Qué Él es? Bueno, redentor. Muy bien. ¿Qué más es? ¿Dónde más lo dejó el pecado? ¿No más? Yo le tengo una hoja de vida a usted, no me diga. Extraviado. Entonces, ¿qué es? Pastor y obispo. Porque vosotros erais como ovejas que os habíais extraviado, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué más? ¿Qué más? Sucios. ¿Qué Él es? Él es nuestra santidad, dice, ¿verdad? Él es nuestra justicia. Nos dejó en la ignorancia. Él es nuestro maestro. Nos dejó hambrientos, Él es nuestro pan, ciegos, Él es nuestra luz. ¿Qué cosa como pecadores no tiene una respuesta en Cristo? Todo, Cristo todo es la provisión para el hombre pecador. Estoy desconsolado por mi pecado, yo os haré descansar. Os enviaré otro consolador, o sea que el que era un consolador. Mi pecado es muy grande, más grande que el manto de justicia de Cristo. ¿Qué hay en usted como pecador que no haya en Cristo? Una provisión abundante. Ese es Jesucristo. Bendigamos a Dios por el más grande y maravilloso don que tenemos los hijos de Dios. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias